Muy buenos días. Ahora volvemos para la segunda parte de Maestro 5.0 en este primer día. Le quiero dar paso a la segunda conferencia llamada Estrategia de Evaluación en el Aula Virtual a cargo del señor Francisco Javier Álvarez Gómez. Él es ingeniero de sistemas, ex experto en ambientes virtuales de aprendizaje, es director de la modalidad virtual de Uniremington y es docente en el área de sistemas. Adelante, señor Javier. Muchas gracias, compañeros, y a todos los participantes en este encuentro. Me alegra mucho tenerlos acá. Vamos entonces a realizar digamos, una pequeña conferencia sobre el tema de evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje. Pretendo más o menos en unos 45 minutos abordar el tema y esperaría que finalizando este tiempo, pues tengan ustedes de pronto algunas preguntas, me las pueden ir haciendo por el chat de esta conversación o las pueden ir teniendo pues ahí en remojo para que me las hagan al final y poder digamos, darle pie a esta charla. Bueno, voy a compartirle mi pantalla, ven un segundito acá. Y quiero empezar motivando también eh, el tema del direccionamiento estratégico que ha decidido la institución, que ha definido la institución. Y es que en términos de lo que es el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje y sobre todo en temas de evaluación, tenemos una oportunidad muy importante para innovar. Y no solamente esto que voy a compartir con ustedes hoy, que también es producto pues de unos 16, 17 años de experiencia en temas de virtualidad, no solamente es válido para, digamos, para los estudiantes o para los programas de la modalidad virtual, sino también para aquellos otros programas de presencial a distancia que pueden utilizar el aula virtual como un medio, pues, para mejorar, para extender su aula presencial. Entonces, todo lo que acabamos de mirar es perfectamente factible y lo podemos utilizar para los diferentes ambientes que tenemos hoy en día. Dejé la pantalla con la cual dan inicio a los computadores porque la idea de Remington actualmente transformadora de realidades, creo que es una idea muy fuerte, muy potente en la que nosotros como docentes, eh, como responsables pues, de las áreas y como institución en general podemos trabajar en esa transformación de la realidad que tanto necesita el país. La educación es un vehículo muy importante para ese cometido y creo que la evaluación es una preocupación que siempre hemos tenido para efectos pues, de darle como redondear todo el proceso educativo. Bueno, entonces pretendemos entonces desarrollar la siguiente agenda. Para poder hablar de evaluación, pues hay que hablar un poco del aprendizaje mediado por tecnología, que tengo que insistir, es válido para todas las modalidades. También mostrarles cómo está la evaluación dentro del aula virtual, cómo la podemos enfocar en el aula virtual. Yo he sido docente durante unos 34 años en todas las modalidades y en diferentes niveles de educación, técnica, tecnológica, universitaria. Y siempre he visto esta preocupación de los profesores por el tema de la evaluación. No es el único elemento que hay en un proceso educativo, pero sí es un proceso importante, ¿cierto? Porque es en última lo que a mí me demuestra si los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje que hoy en día estamos consolidando, estamos definiendo pues en los programas académicos. Ver también algunos recursos didácticos que se utilizan en el aula que por el momento los estamos utilizando como tal, como recursos, pero que también pueden tener algún sentido evaluativo. Ver cómo se hace la evaluación, cómo se puede plantear la evaluación en el aula virtual y cómo a través de las herramientas para encuentros sincrónicos también podemos hacer evaluación. Es decir, uno no solamente la tarea, no solamente el taller, no solamente el foro, el examen tipo test, sino que podemos utilizar el aula virtual o al menos el ambiente virtual de aprendizaje para diversificar, para tener un espacio de aula, no solamente para compartir contenidos, para comunicarme con los estudiantes, sino también para hacer evaluación. Entonces, básicamente ese es como el cometido de hoy. Em,
en estos 9 años que llevo en la institución en UNI Remington y trabajando también en otras instituciones en las que he trabajado, como la Universidad de Antioquia, como la Católica del Norte, como Escolme, he logrado, digamos, reunir una información y una experiencia importante que pues la idea de hoy es tratar de compartirla con ustedes en este momento pues que vamos a estar acá conectados. Celebro mucho pues que haya una participación tan interesante de docentes, eso me alegra mucho y espero pues no solamente hoy, sino después en cualquier momento que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera compartir conmigo, me puede pues ubicar mediante una llamada de Teams o me puede escribir un correo y nos podemos poner en contacto. Parte de lo que voy a mostrar aquí también se va a ver reflejado durante el segundo semestre en unas conferencias especiales de capacitación, porque hoy pues vamos a dar como una abrebocas, una charla más desde la motivación, pero ya para el uso concreto de las herramientas que hay en el aula virtual, pues sí, obviamente necesitamos un espacio concreto, que cada herramienta necesita 1 o 2 horas para poderla manejar de manera adecuada, pero es bueno que ustedes conozcan qué tenemos y qué podemos usar de lo que no hemos usado actualmente en el aula virtual. Insisto de nuevo, para cualquier modalidad. Yo soy docente también de modalidades presenciales y siempre pido que me den el aula virtual, porque a pesar de que uno va a dictar, entre comillas, su clase, pues tiene la posibilidad en el aula virtual de dejarle los contenidos, de dejarle las evaluaciones, de hacer la evaluación allá mismo dentro del aula virtual. Y uno se despreocupa por el manejo de archivos y por muchas cosas que te quitan tiempo y que creo yo entorpecen el proceso. Y no es una carga adicional, creo que es una facilidad muy grande tener el aula virtual a la mano. Uniremington desde el año pasado con el concepto de aula extendida promovido por la Vicerrectoría Académica, pues vamos en ese intento, pues en ese esfuerzo de que no solamente los de virtual utilicen el aula virtual, el ambiente virtual de aprendizaje, sino que todas las modalidades lo utilicen y le saquen el máximo de provecho. Entonces hablemos un poco para poder hablar de evaluación hay que enfocarla, hay que enmarcarla en el ambiente virtual de aprendizaje. Ah, sí, ya empezó. Entonces, ¿aló? ¿Alguien por ahí se le prendió el micrófono? Bueno, un segundito acá. Bueno, voy a poner aquí mi pantalla para que me vean un momentico y luego en un momentico la apagamos. Bueno, entonces, importante hablar del tema del ambiente virtual de aprendizaje, del aprendizaje mediado por tecnologías. Este es un ambiente que hemos logrado consolidar, no solamente pues acá en Remington, sino en nuestro medio. Es un ambiente que tiene una serie de entornos de interacción, donde básicamente lo que se conecta, lo que confluye es lo sincrónico y lo asíncrono. Esas son las dos cosas que están ahí como jugando, que se lleva a cabo a través de una LMS, que es un sistema de gestión del conocimiento, como es el Moodle o cualquier otra herramienta como Brightspace, Blackboard, todas las que hemos usado. Y que, digamos, en términos muy generales, la idea del ambiente virtual de aprendizaje es cumplir con un programa académico, con un desarrollo curricular. Siempre nos han dicho que independiente de la metodología o de la modalidad, pues yo debo garantizar el mismo programa, ¿sí? Entonces, lo que realmente logra el ambiente virtual de aprendizaje es tener un medio para poder apoyar ese proceso de formación. Em, digamos que los estudiantes de la modalidad virtual, pues no vienen acá a la institución o no vienen a ninguna sede, están desde sus casas o desde cualquier lugar del mundo. Y yo lo que debo garantizar con ese ambiente es que ellos se puedan conectar y tener el proceso de formación en las mismas o mejores condiciones que cualquier estudiante que va a una clase presencial. Creo yo, es mi convicción, pues como administrativo, como docente, como profesional en esta área, que ese cometido se puede lograr, ¿cierto? No es que sea mejor o peor, sino que yo puedo lograr lo mismo, el mismo proceso de formación utilizando los ambientes virtuales de aprendizaje. De lo sincrónico realmente está haciendo referencia a ese encuentro que puede ser presencial o virtual a través de una herramienta TIC. Eso es lo sincrónico. Porque siempre hemos creído pues que es solamente el encuentro por Teams, ¿no? Pues por Teams
es porque las personas están en lugares diferentes, pero yo puedo hacer las clases actualmente, las clases presenciales son encuentros sincrónicos, se dan en el mismo momento, solo que la virtualidad nos da la posibilidad de que eso sincrónico esté mediado por una herramienta que actualmente la que usamos nosotros es Teams, que es muy buena, pero que las personas estén en cualquier lugar. Eso incluso hoy está imponiendo temas como lo que es las modalidades híbridas, y para allá vamos. O sea, vamos a tener estudiantes perfectamente en el salón de clase y otros conectados, y ambos están recibiendo el mismo proceso. Yo realmente ya lo he hecho en muchas ocasiones en modalidades presenciales donde le doy la oportunidad, pues, obviamente, pues con la quiesencia de las coordinaciones y todo eso, para que un estudiante esté por fuera y se pueda conectar porque está lejos o no. Esa semana lo mandaron para una otra ciudad. Eso le pasa mucho a los estudiantes de sistemas en particular. Entonces, sus estudiantes, 3 o 4, se conectan y unos están presenciales y otros están virtuales. Ese modelo, eso se está imponiendo y para allá vamos. Incluso los registros calificados se van a pedir con esa duplicidad, con ese doble sabor de lo virtual y lo presencial. Lo asíncrono es lo que siempre hemos hecho de trabajo independiente y la plataforma sí que nos permite hacer todo eso síncrono. Para la evaluación también hay cosas sincrónicas y hay cosas asíncronas. Todo lo que es el trabajo de evaluaciones en línea, pues tienen algo de síncrono y asíncrono porque el estudiante tiene que conectar en un momento determinado pues para poder hacer su evaluación, y todos los talleres o las actividades que yo le propongo al estudiante en el aula, pues él las puede hacer durante un tiempo determinado a cualquier hora, dependiendo pues como de sus posibilidades, simplemente de no pasarse de las fechas que uno le establezca. Pero es que ahí no termina el asunto, porque lo que tenemos que pensar nosotros como docentes es que hay otras cosas que están en juego que voy a tratar de mostrar hoy, y es no solamente herramientas que tiene Moodle, que es la herramienta que utilizamos para hacer evaluación, sino que en, en una sesión sincrónica, en un objeto virtual de aprendizaje, también pueden haber oportunidades para hacer una evaluación un poco diferente a las que hemos estado acostumbrados a hacer, que las hemos manejado, que hemos trabajado con ellas, que se han vuelto muy convencionales. No es malo, sino que en ese proceso de avanzar en utilizar más y mejor las herramientas que nos ofrece esos ambientes, creo que hay que pensar en otras herramientas que están disponibles, para lo cual, insisto, vamos a hacer un proceso especial de capacitación para que todos los docentes empiecen a utilizar ese tipo de herramientas. L- el ambiente mediado por tecnología tiene unos entornos que es bueno que ustedes consideren, porque si viene el ambiente virtual de aprendizaje o el aula virtual está concebida para los virtuales, pues eh, ahí pueden confluir estudiantes de todas las modalidades. Pero si soy virtual, también tengo que pensar en que ese estudiante está por fuera y que tengo que atenderle de alguna manera. Entonces, esos entornos los podemos entender como desde 5 puntos de vista. Todo lo que tiene que ver con conocimientos, entonces yo tengo que desarrollar un currículo, un módulo. Tengo un OVA, que es un objeto virtual de aprendizaje, del cual hablaré un poco más adelante como un recurso que está incluido en el aula virtual, que hoy en día lo utilizamos de una forma, pero que lo podemos empezar a mejorar en cuanto a su uso, y podemos desarrollar nuevos OVAs. Hay recursos que yo como docente pues puedo puedo poner en el aula. Los docentes Uniremiton son docentes editores de cursos, eso es importante tenerlo en cuenta, porque en algunas otras instituciones donde yo he estado o que tengo noticia, el docente es un docente sin permiso de edición, y creo que eso limita un poco pues el accionar del docente. Implica capacitación, pero le da muchas posibilidades. La evaluación también hace parte de ese proceso, y las rúbricas creo que son una herramienta muy importante para poder valorar el trabajo de los estudiantes, sobre todo cuando se trata de talleres o de tareas. Entonces, todos esos elementos son parte del entorno de conocimiento que hay en un aula virtual. Un aula virtual, en última instancia, se convierte en un sistema de gestión de conocimiento de los programas, donde estamos tratando también de incluir el tema de resultados de aprendizaje para que los podamos medir allá en el aula virtual. Ese es un proyecto en el que estamos desde el año pasado, y que ya ustedes en su momento pues les informaremos cómo se van a ver los resultados de aprendizaje en el aula virtual y cómo esos resultados de aprendizaje le van a apuntar a la evaluación que estamos haciendo con los estudiantes. El entorno virtual de aprendizaje también tiene el aspecto que tiene que ver con la colaboración o con digamos, con la interacción que hay entre los estudiantes. Creo que el aula virtual
ofrece unos entornos muy interesantes de colaboración, de coevaluación, de trabajo en equipo, diferentes a los que yo puedo utilizar en otras modalidades. Incluso para los de otras modalidades, yo puedo utilizar un foro en el que califique unas intervenciones que son asíncronas y que eso me puede dar como otro estilo de valoración. Cuando, por ejemplo, hay personas que les da pena hablar en público, pues lo hacen en un foro. Entonces, podemos también tener unos espacios de colaboración en el aula virtual, verla como un espacio para tener ese tipo de colaboraciones. Yo puedo hacer asesorías en el aula virtual, tener realimentaciones personalizadas mediante las rúbricas, todo el tema de chat, correo y otros recursos que yo sé que algunas facultades de virtualidad utilizan, como por ejemplo el WhatsApp. Hay docentes, pues, tengo que decir que hay docentes en algunas facultades que utilizan el WhatsApp, que sin ser una herramienta institucional les facilita a ellos cierto tipo de realimentaciones. Pero la idea pues, es obviamente tratar de utilizar al máximo el aula virtual, porque por el momento no existe pues un plugin que se conecte a WhatsApp y que yo lo tenga conectado con Moodle. Esperamos que eso salga dentro de poquito, pero no se cuenta con esa herramienta por el momento. Entonces mire que el entorno no es solamente el conocimiento, sino que también hay las posibilidades de colaboración, porque es que la evaluación no es solamente la evaluación cuantitativa de sacaste 3 o 5, sino que yo le debo permitir al estudiante otro tipo de interacciones y obviamente medirlas, pues si no se miden, pues no hay forma de saber si nos fue bien o mal. Que mida no solamente el conocimiento, sino otras habilidades. Ayer estuvimos en una conferencia donde nos hablaron que una de las tendencias más fuertes en educación actualmente es el tema de las habilidades blandas. De eso se ha hablado ya mucho, pero bueno, ¿cómo las vamos a incluir aquí en el aula virtual? ¿Cómo logramos mediante un taller lograr que el estudiante desarrolle la competencia del ser y del convivir, por ejemplo? Son cosas que yo como docente me tengo que preguntar y el aula virtual me puede ayudar a mejorar ese tipo de estrategias. Eh, el aula virtual tiene unos elementos que podemos empezar a mirar desde el punto de vista de la innovación, porque si yo tengo un grupo de presencial, pues todos son de Medellín, todos son de Montería, todos son de la misma ciudad. Si tengo un grupo de virtual, son de muchas regiones del país. Entonces yo puedo hacer un trabajo más global, puedo proponer a los estudiantes unos contenidos adicionales al módulo que ofrece la institución, pero que estén pensados en el entorno en el que ellos se encuentran. Puedo generar aprendizaje basado en proyectos, en problemas, que le aporten al desarrollo de la comunidad donde él se está inscribiendo, donde él vive, ¿cierto? Entonces el aula virtual trasciende esa frontera de la ciudad donde está el registro calificado y se puede circunscribir a lo que es el entorno global o al menos local, ¿cierto? Sé que tenemos estudiantes en otros países, no muchos, pero sí hay un grupo importante de estudiantes en otros países, pero básicamente son colombianos que se van a trabajar o a vivir al exterior, que se continúan con su proceso de formación sin ningún problema. Pero los que están acá creo que son un nicho importante para pensar en cómo yo, como docente, puedo no solamente desarrollo el contenido, sino desde la evaluación, motivar para que los estudiantes resuelvan problemas en su entorno. A eso voy. Bueno, y finalmente, pues debe haber un entorno de gestión, porque al estudiante yo le tengo que ayudar con trámites académicos, el soporte técnico, y para eso, pues nosotros contamos con una mesa de ayuda y obviamente pues con los consejeros y con los mismos docentes que nos reportan cualquier caso que se presente. Entonces todo este entorno es lo que le facilita al estudiante que está en la modalidad virtual pues su desarrollo académico. Entonces eso se puede resumir en tres cosas gruesas que son concretas, que son el aula virtual, la plataforma y la mediación. Son estos tres elementos los que confluyen para desarrollar ese entorno apropiado pues para la modalidad y que se puede extender a otras modalidades. El aula como el espacio TIC pues, donde están los diferentes actores, el docente, los estudiantes, los coordinadores, bueno, todo el mundo. La plataforma base, que es una plataforma tecnológica que nos ofrece el área de TI, donde está el aula virtual y otros componentes, el correo electrónico, el Teams, etcétera. Y la mediación, que es esas acciones que me ayudan a promover y facilitar el proceso de aprendizaje y de evaluación, obviamente, de esos estudiantes que están en ese proceso. Entonces, estos tres elementos son los que, digamos, vienen a conformar ese aprendizaje mediado por tecnología. Un aula virtual
Esta diapositiva y las que siguen, yo la he motivado desde que estoy aquí, hace 9 años. En las no sé cuántas, digo que son más de 30 visitas de pares a las que yo he asistido como parte pues, de la institución en lo que tiene que ver con medios educativos, en lo que tiene que ver con virtualidad. Entonces, siempre hemos motivado esta diapositiva para que se entienda que un aula virtual en general lo que tiene son tres cosas, en general, tres elementos que se conjugan de una u otra manera pues, para lograr el cometido que tiene el programa, que tiene pues, la materia en particular. Los contenidos, la evaluación y la interacción. Pero no hay más. Esos son los componentes que tiene un aula virtual. Los contenidos me refiero al módulo que es institucional. Obviamente el módulo tiene pegado el microcurrículo. Los OVAs, que son objetos virtuales de aprendizaje, que son unos desarrollos que hemos ido realizando poco a poco y que también ahorita más adelante les voy a hacer una invitación para avanzar un poco más en ese desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje. Los videoclips que tienen más poder del que pensamos, pues no solamente porque en el videoclip yo puedo transmitir algo, sino porque lo puedo convertir en una herramienta de evaluación, pero incluido dentro de un OVA. Tenemos una herramienta que se llama H5P que nos permite hacer eso. Y hay otras herramientas pues, para desarrollar contenido que nos permite incluir videos. El video tiene muchas ventajas. La desventaja más grande del video es el costo de la producción, ¿cierto? Porque necesita que un profesor haga el guión, que venga, que lo grabe, bueno, pero de todas maneras tiene unas ventajas muy grandes. Tampoco para convertir un aula virtual al 100% en videos, pero sí que el video apoye. Y hay otros recursos que el docente pues, puede incluir. Hemos utilizado básicamente foros, tareas y evaluaciones en línea, pero hay otros elementos de evaluación que ya voy a comentar. Y la interacción, que es el foro de consulta, el correo interno y la sesión sincrónica, que es la forma como yo me conecto con los estudiantes o que ellos se conectan entre sí. Estos son los elementos que se combinan y que constituyen pues un aula virtual. Que también habrá que decir pues que estos componentes tienen sabor sincrónico o asíncrono en la medida en que, pues si es asíncrono es porque los sujetos se encuentran en diferentes horas y diferentes lugares y se conectan a cualquier hora. Y si son síncronos es porque los sujetos pues están en diferentes lugares o, pero se conectan a la misma hora, ¿sí? Teniendo en cuenta también que una clase presencial, pues también en alguna manera, pues podría ser considerada como síncrona. Obviamente no está utilizando el aula virtual. Pero lo traigo aquí a colación es porque, como dije hace un momento, el modelo híbrido se va a imponer. Entonces, siempre tenemos que pensar en esos dos sabores. Lo que me implica a mí que le dejo al estudiante algo para que lo haga en el aula virtual, baje el contenido, presente la tarea, vea la retroalimentación y el momento en el que me tengo que encontrar con él, pues para poder hacer ese proceso pues, de enseñanza-aprendizaje y de tutoría, de explicación, que es lo que realmente pues, hacemos nosotros los docentes. Digamos que uno realmente no enseña, ¿cierto? Uno lo que hace es que propicia espacios de aprendizaje, propicia momentos para que el estudiante aprenda, pues porque que aprende es él. Uno también aprende, ¿cierto? Como docente, en alguna medida uno también va refrescando cosas y va entendiendo el sentido de cosas que uno ya sabe desde hace mucho tiempo. Entonces, el aula virtual combina todos estos elementos pues, para hacer posible lo que se puede hacer en cualquier modalidad. Bueno, un poco de detalle en los contenidos, ¿cierto? El módulo como el material educativo oficial, el OVA como objeto virtual de aprendizaje, que es un mediador basado en TICS, muy interesante y que hemos desarrollado, pero que creo que podemos desarrollar más. Los videoclips los trabajamos mucho durante algún tiempo, pero lo hemos restringido solamente a la presentación del docente, pero podemos hacer microclases y podemos hacer muchas cosas que nos ayuden a mejorar pues como el entendimiento del estudiante pues para que el proceso evaluativo mejore. Hay una herramienta que se llama SCORE, que la conozco desde hace muchos años, que requiere más tecnología, más tiempo, más costo, pero que vamos a empezar a utilizar fuertemente para mejorar lo que es el tema del contenido y de la evaluación. Y cualquier recurso pues que el docente incluya en el aula virtual son contenidos que
el aula virtual pues es el espacio especial para tenerlos disponibles, sobre todo que en el aula virtual están 7 por 24, o sea, el estudiante puede ir en cualquier momento por eso. En cuanto al aula virtual, también habrá que decir que en temas de evaluación, si bien apenas hemos utilizado estos tres, creo que se ha hecho un trabajo interesante en lo que tiene que ver con foros académicos, porque hay un foro que es de consultas, donde me hacen una pregunta, eso no se evalúa, pero hay un foro académico donde yo le pongo al estudiante, le propongo un tema de conversación y se puede evaluar, y eso es muy interesante, porque eso no tiene precedentes en otras modalidades, excepto que yo haga un foro en el mundo real, en una clase presencial, con una mesa directiva, pues, que alguna vez los hicimos, pero en el pasado. El foro en el aula virtual tiene más poder del que creemos, del que hemos de pronto usado, porque es un lugar de trabajo colaborativo, de discusión. Obviamente hay que orientarlo bien, ¿cierto? El foro creo que es muy valioso y muestra algo que los pares siempre le preguntan a uno, y no solamente por los pares, sino también por el sentido que eso tiene, es el trabajo colaborativo, que la gente pueda conversar, que pueda construir conocimiento basado en una orientación que el docente hace con una pregunta orientadora, que es lo que debería, digamos, motivar un foro. Las tareas que proponemos hoy en día son o sea, son actividades grupales o individuales, son trabajos escritos, ensayos que, digamos, la ventaja que tiene el aula virtual es que el estudiante los cuelga y yo simplemente voy, evalúo con una rúbrica, ojalá, y eso agiliza mucho el proceso. Las evaluaciones en línea es algo también que hemos usado, yo sé que no muy fuertemente, de pronto tengo que decir que usan muy fuertemente el concepto de evaluación en línea, algunos programas de presencialidad como medicina, pero es por las facilidades que tiene. Obviamente el de medicina lleva a los estudiantes a la sala de sistemas para que la presente. Nosotros tenemos que pensar en ese mismo examen tipo test, pero con otras características, porque son estudiantes que están en cualquier parte. Entonces, tengo que configurar muy bien un examen. Hay herramientas para hacer control biométrico, pero son herramientas pues, que son costosas y complejas para montar, pero hay formas de mejorar esa evaluación que estamos haciendo hoy en día. Y algo que yo sé que algunos docentes han empezado a utilizar, que son los juegos, eh, que digamos son formas de diversificar la evaluación, pero hay otros dos que van a ser objeto de una capacitación especial, que son las lecciones, los talleres y de pronto también los OVAs como un tercer elemento para hacer evaluación. Las lecciones son una herramienta ahorita trato de mostrarles cómo sería ese asunto. Es una forma de evaluar motivando el contenido, la lectura del contenido. Los talleres, diferente a la tarea, que son dos cosas distintas en Moodle, es una forma de hacer una tarea estructurada y da la posibilidad de coevaluación, que el estudiante evalúa a sus compañeros, evaluación de pares, muy interesante, pero el taller tiene pues tiene un pero, sí, realmente, y es que hay que saberlo configurar. De hecho, pues en estos días volvimos aquí con los chicos de la mesa de ayuda y con la administración de plataforma a recapitular, a mirar cómo quedó el tema del taller en esta nueva versión 4.1, pues eso no ha cambiado mucho, pero sí estamos organizando pues esa capacitación para utilizar esas dos herramientas que son muy útiles, muy interesantes y que pueden diversificar el concepto de evaluación en el aula virtual. Y las OVAs evaluativas son todo lo que vemos para lo que un estudiante, me están escuchando, perdón, que es que se estaba yendo como el internet momentáneamente. Sí, se está quedando como pegada la señal. Sí, pero ya volvió, pues porque aquí Listo. veo muchas gracias. Que eh, estaba hablando de las OVAs como no solamente para mostrar contenido, sino también para evaluar. Eso también vamos a avanzar. Pues no es que apenas vayamos a empezar, sino que tímidamente hemos empezado a utilizar esos otros recursos de evaluación que tiene el aula virtual. Entonces, en conclusión, hemos utilizado muchos foros, tareas y evaluaciones en línea, pero hemos usado poco juegos, lecciones, talleres y OVAs. Y hacia vamos. Las facultades me están pidiendo, venga,
mejoremos los OVAs, pero obviamente eso no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer la dirección, tiene que ser un trabajo conjunto con los docentes, porque son los que saben del contenido. Yo les doy la herramienta, pero el contenido me lo tiene que dar, pues es el docente. La interacción, pues, ya ustedes la conocen, los foros, los correos, la sesión sincrónica y cualquier otra forma de interacción que ayude a generar ese contacto entre docente y estudiante. Pongo la sesión sincrónica acá y la remarco porque hay una preocupación, profes, porque si sea el estudiante el que está al otro lado, el que se matriculó, el que pagó y el que hizo la tarea. Entonces, en ejercicios académicos que yo realicé en otras universidades, muy en especial en la Católica del Norte, donde trabajé unos 14 años, se llegó un momento, lo digo como una posibilidad, no, esto no es una directriz, es una posibilidad, de que se usaran las sesiones sincrónicas para que los estudiantes sustentaran sus trabajos. Este fue un trabajo que hicimos, yo fui coordinador de la Facultad de Ingenierías y la decanatura allá en la Universidad Católica del Norte, y esa fue una directriz que la institución empezó a motivar. Entonces, como yo en una sesión sincrónica hago evaluación oral, ¿por qué no? Pues, ¿cuál es el problema? El asunto es que por el momento la promesa de venta que tenemos nosotros con los estudiantes es, usted la sesión sincrónica se conecta o no, usted verá, y si no se conecta, pues la ve en pregrabado. Pero entonces en el futuro tenemos que empezar también a motivar, bueno, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que esos estudiantes sí sean? Y una forma es en la sesión sincrónica motivar esa posibilidad de evaluación. Esto es un asunto pues que obviamente deben definir desde academia, debe definir vicerrectoría, facultades, cómo avanzamos en ese proceso. Por ahora todo lo hacemos asíncrono, la evaluación es asíncrona, el taller es asíncrono, el foro es asíncrono, el estudiante conecta según su tiempo, contesta, el docente evalúa o la misma plataforma evalúa. Pero en el futuro hay que pensar en otras estrategias para mejorar eso. Todos esos elementos que he mostrado se muestran, se verifican o se identifican en el aula virtual en una plantilla, ¿cierto? No voy a hablar mucho de esta plantilla, porque ya ustedes la conocen, pero básicamente pues nosotros tenemos una plantilla con el inicio, la comunicación, las unidades. Las unidades se dividen en dos, unidades contenidos y unidades evaluación. Hemos empezado a desarrollar OVAs de pronto de más calidad, ya voy a mostrar, y hemos también incursionado mucho, yo sé que muchos docentes han incursionado en el tema de bancos de preguntas. Ese es un tema muy interesante, ese es un tema que mejora mucho lo que es el desarrollo del proceso evaluativo, tanto para los de presencial que utilizan el aula virtual para eso, como para los de virtual, que obviamente pues deberíamos ser mucho más fuertes, deberíamos hacer muchas más cosas de lo que hacemos hoy en términos de lo que es evaluación, utilizando bancos de preguntas. Bueno, enseguida voy a hablar un poco más de eso. Entonces, todos esos componentes se identifican en la plantilla que ustedes conocen, pues que es una plantilla bonita, pues que hemos desarrollado acá al interior de la unidad y que la idea es que esta plantilla se convierta en la plantilla institucional incluso para todas las modalidades y que todo el mundo empiece a utilizar al máximo todos los recursos que tiene el aula virtual para todas las modalidades. Bueno, recuerden que tenemos un módulo que hay que tratar de que el estudiante lea, hay que motivar la lectura. Sé que hay estudiantes que no lo descargan ni lo leen, sino que se van de una vez para la evaluación. Eso lo hemos verificado en las bitácoras. Entonces yo como docente debo motivar pues, para que el estudiante utilice un recurso que nos cuesta, ¿cierto? Que es desarrollado por ustedes mismos, pero que lo utilice para poder que concuerde lo que es la evaluación con el desarrollo temático que pusimos en el módulo. Hicimos esta definición de OVA como recurso tecnológico multimedial, la hicimos hace unos 5 o 6 años, tratando de, bueno, ¿qué entiende Remington por OVA? Entonces, este es un recurso que hemos desarrollado con una herramienta que, repito, se llama H5P, está dentro de Moodle, es un plugin. Hay otras herramientas para hacerlo, pero esta es la más sencilla, la más expedita, con la que hemos trabajado mucho más rápido y es más liviana, ¿cierto? Entonces, este recurso combina multimedia, se puede reusar, es accesible, o sea, es responsivo, es interactivo. Yo puedo hacer interacción con el estudiante, no solamente para que aprenda algo, sino para valorarle sus conocimientos en algo. Yo sé que ya ustedes lo han hecho. ¿Qué se utiliza como mediador pedagógico?
O sea, me puede ayudar como una herramienta de mediación, producto de una estrategia de aprendizaje que facilita el aprendizaje significativo. Entonces yo con el OVA puedo mostrar y puedo evaluar. Son dos cosas que hemos logrado, digamos todavía con unos OVAs muy sencillos, pero que tenemos la herramienta, el conocimiento. Nos faltan, son los docentes que tienen el contenido para desarrollar esos y más OVAs. Llamo la atención del centro de producción de televisión que tenemos en la institución, que lo hemos ido utilizando y hay que utilizarlo más fuertemente en la producción de contenido, ¿sí? Ese es un asunto en el que la institución por el momento, eh, pues lo hemos supeditado, lo hemos relegado a solamente hacer la presentación del docente y de la materia, pero en algún momento de la historia de Uniremington se empezaron a hacer polimedia y se empezaron a hacer algunas cosas más interesantes. H5P es un plugin que desarrollado así que tiene, por ejemplo, una de las categorías que se llama video interactivo. Entonces yo le pongo el video al estudiante, paro y le hago una pregunta. Y esa pregunta me ayuda a valorar o evaluar lo que él sabe. Entonces el tema del video y del OVA no lo podemos simplemente supeditar a cumplir con el OVA en el aula virtual, sino a que lo utilicemos efectivamente como una estrategia de motivación al estudio, al conocimiento y evaluación, obviamente. Dejé esta diapositiva también para empezar a mostrar que las modalidades se van pareciendo, ¿cierto? Nosotros en las modalidades vamos organizando todo lo que es el material educativo con micromódulo. Digamos que virtual, siempre le hemos puesto los OVA, pero va a llegar un momento en que los OVA se van a poner en todos los cursos de todas las modalidades para tratar de estandarizar el modelo de educación, para cumplir con un sueño de las decanaturas, con un deseo de las decanaturas, y es que el programa sea el mismo independiente de la modalidad. Entonces el contenido será el mismo. El de presencial va a tener la oportunidad de dar su clase, el de distancia va a tener la oportunidad de dar su tutoría y el de virtual va a tener la oportunidad de hacer su sesión sincrónica. Entonces va a ser como el mismo modelo, pero de todo, de contenido, de evaluación y de interacción, pero cada uno con su sabor diferente. Bueno, ahora sí. ¿Qué podemos hacer nosotros en cuanto a temas de evaluación en el aula virtual? Entonces, nosotros tenemos básicamente el foro evaluativo, que es un foro de trabajo colaborativo, es un espacio de discusión y que ya lo hemos utilizado. Llega voy a dar un poco más de detalle de cada uno. La tarea, que es un entregable, es un trabajo escrito, es un ensayo, es algo que el estudiante me tiene que entregar en una fecha en particular. La evaluación en línea es un examen tipo test, en el cual hemos hecho insistencia en el banco de preguntas. Esos son los tres que hemos usado. Taller, lección y gamificación son algunos que se han usado poco y la idea es empezar a utilizarlos con más frecuencia. El taller es una tarea estructurada con coevaluación. Me parece muy interesante pensar en esa forma de evaluación. La lección es un contenido para aprendizaje autodirigido. Muy interesante también. Voy a tratar ahorita de mostrar un pantallazo de esas dos que de pronto no las conocen. Y los juegos que tiene Moodle, más los OAS, pueden generar una estrategia interesante de evaluación mediante lo que es la gamificación, ¿cierto? Entonces, ahí hay mucho material para hacer y hay mucho trabajo para lograr. ¿Cómo logro que un foro sea interesante y, digamos, cumpla con un objetivo de formación? Entonces, primero yo debo plantearle un objetivo a ese foro respecto del currículo. Pues nada que yo haga en evaluaciones debe estar alejado del currículo. Al foro le tengo que proponer una estructura que es mi recomendación, una pregunta orientadora, unas condiciones de participación y una rúbrica de evaluación. La pregunta es algo que el estudiante debe contestar y yo lo que hago es motivar la discusión. Las condiciones es cómo me vas a responder. Una participación, dos participaciones y cómo te voy a evaluar esa participación mediante una rúbrica. Esto ya ustedes saben que tiene su ventana de tiempo. Yo debo motivar con mensajes, con avisos. Debo valorar de alguna manera, ya sea con la rúbrica o de alguna forma debo hacer algún tipo de realimentación, pero en general el foro evaluativo es interesante por el tema del trabajo colaborativo. Por eso lo hemos usado y lo hemos seguido utilizando. La tarea ya la hemos utilizado, debe tener también un objetivo, debe estar estructurada.
Cuando yo hablo de estructurada, lo que le estamos proponiendo al docente es que no solamente diga, haga un trabajo sobre la importancia de aquello en aquel, no. Hay que darle un enunciado claro al estudiante, estructurado, hay que darle un formato de entrega. Por ejemplo, yo que soy docente, no entrego una tarea, sino entrego un formato en el que ellos me van a responder. Si es un trabajo escrito, yo les doy el formato en el que me van a responder, para no dejar eso a criterio del estudiante y para que el estudiante organice su informe. Y en todo caso, la tarea sí o sí, al igual que el foro, creo que también debe tener una rúbrica, que la rúbrica me genera una evaluación un poco más objetiva. Cuando un estudiante me presenta una tarea, pues yo cuánto le pongo, pues yo debo tener unos criterios y la rúbrica es lo que me ayuda a hacer eso. Entonces, foros y tareas basados su evaluación en rúbricas, creo que es lo más conveniente. Las tareas también se deben tener una ventana de tiempo, pues una tarea no es por siempre, sino que debe tener una ventana de tiempo. Yo debo motivar a que el estudiante realice la tarea, debo hacer una realimentación a tiempo y una evaluación pues a tiempo, de acuerdo pues a los lineamientos institucionales. No puedo dejar una tarea con 2, 3 semanas sin calificar, eso no es bueno, porque el estudiante necesita que yo valore rápidamente su trabajo. Hacer tareas con rúbricas creo que es la mejor estrategia. En cuanto a lo que es evaluación en línea, eh, en lo que yo puedo comentar aquí es tratar de que las evaluaciones tengan bancos de preguntas, eso es lo más fuerte. Y los bancos de preguntas se van armando y se van alimentando semestre a semestre. Yo puedo empezar con un banco de 30 preguntas para soltar al estudiante 20 y cada semestre le voy poniendo de a 10 preguntitas y puedo generar un banco de 100, como he visto yo, por ejemplo, en algunos profes de medicina que tienen bancos de 150, 200 preguntas y de manera aleatoria el aula virtual les suelta al estudiante 15, 20, 30 en media hora, en 45 minutos. Y eso ayuda a que la evaluación sea un poco más objetiva, ¿sí? A que la evaluación, eh, eh, a que un estudiante no copie pues, de otro, aunque obviamente uno sabe que lo pueden hacer. Pero entonces la evaluación en línea es una herramienta interesante, sé que hay docentes que la utilizan, pero el fuerte de la evaluación en línea para mí es el banco de preguntas. No paga hacer un examen de 15 preguntas con 15 preguntas. Pues creo yo que debe haber un examen donde yo al menos pueda, de manera aleatoria, que el sistema me genere un número de preguntas de un banco más grande y que todas las preguntas le apliquen, digamos, a los temas, pues, para que uno evalúe pues, la mayoría de los temas de esa unidad o de ese aspecto del curso. Entonces, la evaluación en línea es fuerte, es importante, pero por el momento creo que en lo que nos debemos centrar es en el banco de preguntas. Taller y lección las quiero mostrar aquí en el aula. Ahorita estuve mirando. Entonces, un taller y una evaluación, estoy hablando de lo siguiente. Lo que es foro, tarea y taller, foro, tarea y evaluación en línea, pues ya la conocemos fuertemente. Estas dos de pronto menos, ¿cierto? Lección y taller de prueba. Lección y taller. Estas son dos actividades de evaluación de muchas que tiene el aula virtual. Yo voy a tomarme el atrevimiento de mostrarles esto aquí que ustedes ya conocen, ¿cierto? Es que cuando uno se va acá para actividades, pues hay muchas que podríamos utilizar, hay mucho juego. A mí los juegos no es que me llamen mucho la atención, pero si es un juego bien organizado, bien motivado, de pronto me puede servir. Aquí tenemos la lección y el taller, que son las dos que no se han utilizado mucho y que pues, la idea es empezar a avanzar en ese modelo de evaluación que supere el foro, la tarea y el examen en línea. Moodle acá, aparte de la creación como tal, tiene una ayuda que me explica qué es una lección. Entonces, si usted mira la explicación que él da, es muy interesante. Antes de incluso empezar a hacerla, porque esto requiere capacitación. Esto sugiero que no se lancen a hacerlo así sin recibir alguna capacitación, pues porque nosotros podemos avanzar rápidamente en cómo utilizar apropiadamente esa herramienta. Pero mire que una de las motivaciones de la lección es aprendizaje autodirigido. Es muy interesante utilizar esa herramienta. Y la otra, que se llama taller, es la evaluación por pares. El taller es una tarea también, pero tiene fases. Entonces voy a mostrar acá cómo se ve un taller y cómo se ve una lección. Este, por ejemplo, es un taller.
Yo sé que algunos de pronto han probado el taller y se han enredado mucho porque es complejo. O sea, la configuración del taller es compleja. De eso necesitan, o sea, eso necesita por lo menos 1 hora o 2 horas de capacitación. Pero es interesante porque el docente propone la actividad, los estudiantes pueden calificar, pues se puede hacer evaluación por pares. Es decir, es una tarea estructurada por fases que creo que es interesante que la empecemos a considerar. No puedo dar pues una capacitación hoy porque esto demora, ¿cierto? Y con la lección lo mismo. La lección es, yo le muestro contenidos al estudiante y en la medida en que le voy mostrando esos contenidos lo voy evaluando. Entonces, con eso motivo la lectura. Puedo motivar la lectura de lo que ellos no hacen leyendo, por ejemplo, el, eh, el módulo que es el material pues, de lectura que el estudiante tiene. Entonces, ahí hay 2 herramientas en las que vamos a trabajar, que espero pues que podamos hacer esas capacitaciones, que ustedes nos acompañen para trabajar esas herramientas. Y la gamificación, aparte de los juegos, tenemos los OVAs, que se hacen con H5P, que también ameritan una capacitación especial. Bueno, ya vamos terminando y quiero mostrar también lo siguiente. Dejé esta diapositiva que se llama Herramientas para encuentros tutoriales porque, como dije muy al principio, también es una forma de generar un espacio, no solamente de clase, entre comillas, pues porque yo considero pues que realmente uno no dicta una clase, sino que uno genera un espacio de encuentro, de interacción, de explicación, pero también puede ser un encuentro de evaluación. Pues, pensemos el Teams, la conferencia en Teams que yo hago con el estudiante cada 8 días, como la posibilidad que ellos tienen de explicarme qué fue lo que lograron en una tarea que desarrollaron. Entonces, por eso la dejo aquí. Le puse de ñapa esta diapositiva a mi presentación para hablar de lo que viene, ¿cierto? Nosotros hace unos 3, 4 años, tal vez más, eso está desde 2018, ya vamos para 6 años, hemos empezado a trabajar mucho el tema de objetos virtuales de aprendizaje con H5P y hemos desarrollado lo que llamamos unas experiencias e-learning, que ahí pongo 4 de tantas que ya se han hecho. La aventura virtual, que es la inducción para los estudiantes de la modalidad virtual, que le estamos haciendo unos ajustes. La inducción a las bases de datos. Primero la de arriba a la derecha, que es un curso de gamificación y aprendizaje basado en juegos que se hizo aquí con una docente del área de humanidades. Explora el aula virtual, que es una aula nuevecita que vamos a estrenar ahorita para enseñarle a un estudiante de modalidad virtual cómo utilizar el aula. También hay una para docentes. Y una experiencia de learning para mostrarle a los estudiantes el uso de las bases de datos. ¿Por qué puse esta diapositiva finalizando? Porque estas experiencias y learning, cada uno de esos munditos tiene un OVA. Ese OVA puede mostrar contenidos, puede hacer evaluación y puede hacer interacción, ¿sí? O sea, ese OVA cumple los 3 cometidos. H5P no es como tal un contenido SCORM, pero se parece mucho a un contenido SCORM. SCORM es otra tecnología que en otro momento podemos conversar de ella, pero por el momento disponemos y usamos mucho H5P. Y yo lo que creo es que las facultades y toda la universidad y las instituciones están pensando en que las aulas virtuales se conviertan en algo como esto. Esto es, digamos, toma tiempo porque requiere un grupo interdisciplinario, los diseñadores gráficos que saben de estas herramientas, las facultades con sus docentes que son los que saben del tema. Podemos convertir los cursos en experiencias y learning, combinando contenidos, evaluación e interacción. Ese es como el foco. En eso creo que nos podemos y nos debemos enfocar en los próximos años para lograr una formación que no solamente le apunte a la calidad, sino que sea diferente, que sea innovadora, que nos busquen por eso, ¿cierto? Porque tenemos un desarrollo de OVAs muy fuerte. Los OVAs que tenemos actualmente no son malos ni feos, sino que todavía son muy básicos y a veces solamente muestran el contenido. O si hacen algún tipo de evaluación, esa evaluación no se incluye dentro de la evaluación del curso, excepto en idiomas. Entonces creo que ahí podemos avanzar mucho. Tenemos experiencia, tenemos equipo, tenemos la motivación pues, para lograr eso en adelante. No sé si de pronto hay alguna pregunta hasta el momento. Voy a mirar acá en el chat.
Pregunta Luz Mardeli, ¿qué tanto conocimiento tienen los estudiantes del manejo de la plataforma? Profe, B. Pues nosotros les damos inducción, ofrecemos capacitaciones constantemente. Este curso Explora el aula virtual es nuevo y ahí vamos a meter a todo el mundo que esté utilizando un aula virtual eh, para que, y lo vamos a certificar, eso tiene certificado, para que el estudiante no nos saque la disculpa, es que yo no sé manejar el aula virtual. Yo creo que no, el problema acá no es el estudiante, porque el aula virtual se maneja muy fácil. Pues dele clic. Yo cuando doy yo también he dado capacitaciones, digo, no, no le dé miedo dar clic. Busque información. El aula virtual tiene estos componentes, no tiene más. Pero obviamente si nosotros hemos hecho esfuerzos importantes para informarle al estudiante cómo se maneja el aula virtual, ¿cierto? Y una forma es la aventura virtual, que es la inducción institucional en general, pero además tiene elementos de uso del aula virtual. Y este curso Explora el aula virtual se va a centrar solamente en el manejo del aula virtual. Creo que es un elemento que va a jugar importantes. En las clases híbridas, ¿existe alguna política que obligue al estudiante a conectarse? Por el momento, no. ¿Cómo se ha manejado virtualidad hasta la fecha? Digamos que esto no está reglamentado por el momento, pero al estudiante lo que le dice es, eh, y creo que amerita una reglamentación para que pues que la academia debe hacer eso, pues no nos corresponde a nosotros. Por el momento el estudiante tiene o no la posibilidad de conectarse. Es decir, la promesa es, em, está el aula virtual, 7x24, están las sesiones sincrónicas, obligatorias para el profesor. El profesor la tiene que dar si no hay estudiantes. Incluso nosotros le damos un protocolo para que la haga. Y el estudiante va a la sesión sincrónica porque quiere en vivo hacerle la pregunta sobre un tema que de pronto no le vaya a quedar claro o no tiene claro, ¿sí? Y el que no fue la ve de manera pues en diferido, ¿sí? De las veces que quiera. No solamente el que no fue, sino el que fue también la puede ver muchas veces. Sobre el concepto de lo híbrido, todavía no hay reglamentación, todavía no tenemos programas en esa modalidad, pero insisto que hacia allá vamos. Tener clases híbridas es tener un docente en un aula presencial que acepte estudiantes que están en modalidad virtual. Eso no está reglamentado todavía, eso es simplemente, eso es una tendencia que yo he visto en educación, que yo la he aplicado en mis clases presenciales en otras universidades, ¿cierto? Yo acá en Remington solamente soy profesor virtual, pero en otras universidades donde soy profesor, he sido profesor presencial, lo he hecho. Digamos, no es que sea apilado, pero uno sí le da mucha flexibilidad al estudiante, el que no puede ir, sobre todo, insisto, mis estudiantes de sistemas que son de soporte, entonces los mandan para otra ciudad, una semana entera se perderían las clases. Entonces, a mí que me cuesta, pues si yo estoy con los estudiantes en una sala de sistemas, tiene que ser en una sala de sistemas o una sala que tenga tecnología, y les hablo a todos y el otro me está escuchando por un micrófono. Pues eso no es tan complicado, eso se puede hacer. Para este momento, pues no hay una reglamentación al respecto. Entonces, profes, la motivación de esta conferencia es básicamente, usemos todas las herramientas que tiene el aula virtual, avancemos en el desarrollo de la evaluación como parte importante del proceso formativo de los estudiantes y que nos dé la tranquilidad de que ellos se han logrado los resultados de aprendizaje que nosotros estamos proponiendo pues, en los diferentes programas. Y sobre todo, avancemos en nuevas formas de hacer evaluación en el aula virtual. Talleres, lecciones y OVAs son formas muy, muy interesantes que es cuestión también de que los docentes nos pidan cuerda, ¿cierto? Hay docentes que se han preocupado. Yo sé que hay docentes que ya han empezado a trabajar taller y lo hacen solitos y de pronto se enredan y nos piden ayuda, nosotros les colaboramos. Entonces, más bien, hacemos una capacitación solo sobre talleres. Ya la estoy programando y les daremos las fechas para que ustedes asistan. Pero entonces, ampliemos esas posibilidades que tiene el aula virtual de hacer evaluación utilizando las herramientas que tiene ella para mejorar ese proceso. Realmente para que la virtualidad sea una opción importante, interesante, que sea motivadora, que sea innovadora y que superemos lo que ya hemos hecho durante estos años y es el mismo contenido, la misma evaluación, sobre todo aprovechando las herramientas que tiene actualmente el aula virtual, que siempre las ha tenido y que obviamente se han ido mejorando. Finalmente, H5P
es un plugin que hoy en día ya es nativo, casi que viene con la instalación de Moodle. Antes había que instalarlo, ahora viene ya nativo. TH5P es una herramienta que está disponible. Solo que nosotros, los OVA los hacemos nosotros, es para darles el mismo, digamos, para darles como una imagen corporativa, ¿cierto? Pero yo sé que hay profes que hacen OVAs. Eso pues, no es un pecado, ¿cierto? Pero podemos hacer un trabajo mancomunado porque nosotros ya tenemos mucha experiencia. Yo tengo un equipo de trabajo muy interesante, son 3 diseñadores que saben mucho de diseño, pero también saben de OVAs y de H5P. Entonces, con ellos podemos hacer capacitación, entrenamiento y podemos mejorar este proceso. Eh, Tenemos capacitaciones pregrabadas sobre el banco de preguntas. Voy a buscar esas capacitaciones y se las voy a compartir. eh, Porque esa capacitación ya se ha dado en varias ocasiones, pero obviamente la podemos dar, la podemos volver, la podemos volver a dar, ¿cierto? El banco de preguntas de Moodle es cuestión digamos, de saberlo manejar, ¿no? Estamos de acuerdo, profesora, que no es tan, no es tan intuitivo, pero tiene mucho, digamos, tiene muchas fortalezas, ¿cierto? El grueso del banco de preguntas es montarlas. La forma más fácil es con un TXT, si son preguntas pues de falso verdadero o de selección múltiple. Y si yo las puedo clasificar bien y puedo montar un número grande de preguntas en el banco, eso se vuelve un asunto muy sencillo, pero es cuestión de práctica, ¿cierto? Tampoco es tan complejo, pero yo sé que no, la herramienta como tal no es tan intuitiva para montarlas, pero les podemos dar tips para que mejoren ese proceso y lo lleven a las evaluaciones, porque son 2 pasos, pues montar las preguntas en el banco y luego utilizarlas en la evaluación para convertir la evaluación en una evaluación de banco de preguntas aleatorio, ¿cierto? Moodle, Jair está hablando del banco de preguntas versus los tipos de preguntas disponibles. Pues Moodle tiene, pues yo conozco otras herramientas, y Moodle tal vez era la que más tipos de preguntas tiene. Lo que pasa es que las preguntas tipo falso verdadero o preguntas de selección son las más fáciles de manejar para efectos de importarlas a un banco de preguntas. Si yo voy a utilizar cualquier otra de las formas que tiene Moodle para hacer preguntas, que son como 12 o 14 tipos de preguntas, entonces ya no me va a servir la importación vía TXT, no me va a servir. Tengo que generar otro tipo de estrategia para importar esas preguntas, pero eso lo podemos mirar en capacitación. Nosotros, hay otra forma, hay otro tipo de archivo de importación que tiene Moodle que permite importar otro tipo de preguntas que sean un poco más complejas, ¿cierto? Moodle tiene muchos tipos de preguntas, eh, pero entonces hay que saberlas manejar bien. Si las voy a trabajar una por una o si las voy a importar, no pueden ser con un archivo TXT. Pero es lo que hay disponible, ¿cierto? Que no creo que sea poco, creo que más bien hay que saberlo manejar, pero Moodle tiene una gama muy importante de preguntas. Pero para poder lograr ese banco de preguntas, pues vía importación tiene limitantes, eso es verdad. Pero vía creación individual no tiene limitantes porque pues simplemente cada pregunta se va creando. Y la idea del banco de preguntas es irlo armando poco a poco para yo ir configurando pues un banco de preguntas amplio que me pueda generar pues el estilo de formación, el estilo de evaluación en la formación. Em, Básicamente, pues era eso lo que quería compartir con ustedes hoy. Ya son las 11 en punto, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, entonces para que vayamos finalizando esta jornada. Agradeciéndole a la Dirección de Humanidades por la invitación, a los compañeros de comunicación que nos hicieron la presentación y a todos ustedes, profesores, que estuvieron pues atentos a esta conversación. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias al señor Francisco Javier por su presentación en este tema tan interesante eh, para el día de hoy. Bueno, queremos recordarle a cada uno de los docentes que están presentes que el día jueves se realizará la segunda jornada de Maestro 5.0. Tendremos, como en este mismo horario, 2 conferencias. La primera es Creatividad en el aula por la señora Natalia Pérez Orrego
Y el segundo es Cerebros Brillantes, aprendiendo a aprender, de Lina Marcela Acosta Betancourt. A continuación, para ir cerrando, les enseñaremos el video sobre valores de Uniremito. Una vez más, le agradezco a nuestros dos invitados el día de hoy, el señor Ever Coronado Martínez y el señor Francisco Javier Álvarez Gómez, por sus dos conferencias. Los esperamos el próximo jueves 20 de junio a las 8 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia a todos los docentes y que tengan un feliz día. Que estén bien. Hasta luego.